se puede. Hola, muy buenos días a todos y los que nos ven también por el Facebook. Y no, hoy tengo ese privilegio, ¿no?, de traer la palabra. Y yo estaba viendo, ¿no?, una palabra en Job, ¿no? Cuando Job empieza a hablar, pero como quejándose, ¿no? Y obvio, ¿no? Muchas veces nosotros también hacemos, ¿no? Porque en la circunstancia que pasamos, ¿no?, tenemos altos y bajos. Y lo primero que hacemos es quejarnos de Dios, diciendo, ¿dónde está Dios?, ¿no? ¿Por qué no está Dios aquí en esta circunstancia, lo que estamos pasando? Y perdemos, ¿no?, el respeto, perdemos la fama. El título es Recuperando el respeto y la buena fama. Entonces lo que hacemos al estar quejándonos, perdemos, ¿no?, el respeto, perdemos esa fama, ¿no?, la buena fama. Y la iglesia, ¿no?, pierde esto en la sociedad. Pero primero pierde dentro, ¿no? Perdemos el respeto, la fama, y en la sociedad muchas veces incluso somos mal vistos. Pero ese es por nosotros, no por lo de fuera. Y siempre lo que nosotros echamos fuera, echamos la culpa, es al otro, ¿no? Todo lo que me está pasando, hay veces por su culpa de ella, porque ella no ha hecho así, o no sé, pero siempre está en nuestra vida eso, ¿no? Siempre nos quejamos y no nos vemos nosotros mismos, no nos examinamos nosotros mismos para ver a ver qué está pasando, ¿no? Entonces perdemos el respeto. Al perder el respeto perdemos la buena fama. Al contrario, tal vez damos testimonio de mala fama, ¿no? Por eso muchas veces, y veces incluso, siempre somos mal vistos, que los cristianos tal, los cristianos aquello, porque nosotros mismos hacemos esa mala fama, ¿no? Cuando nuestra fama tenía que ser lo que Dios dijo, ¿no?, esa buena fama, ¿no? Entonces voy a ver Job, en Job 29, 1, ahí viendo, ¿no?, que se pierde. Y poder recuperar, ¿no? Poder despertar, ¿no?, esa conciencia para poder recuperar ese respeto y esa fama. Dice, está en la versión BLS, ¿no? Dice, el 1 dice, una vez más Job respondió, ¿no? O sea que Job habla. Dice, extraño aquellos tiempos cuando Dios mismo me cuidaba. No me daba miedo la oscuridad porque Dios alumbraba mi camino, ¿no? Ahí vemos que dice en aquellos tiempos, ¿no?, cuando Dios me cuidaba. O sea que Job está hablando en tiempo pasado, cuando me cuidaba. Pero Dios no deja de cuidarnos. Dios está siempre cuidándonos. Nosotros muchas veces lo que nos alejamos de estar bajo su altura, ¿no? Entonces ahí Job vemos que habla en tiempo pasado, ¿no? Y nos muestra una realidad. Lo que pasamos, lo que estamos pasando, ¿no? Dice, y me cuidaba. Su protección es permanente, no nos deja de cuidarnos o de protegernos. Un momento te protege y después deja de protegerte, no. Siempre está. Su protección es permanente, es por siempre. Él siempre está en
cualquier circunstancia que podemos estar pasando, Él está ahí. Pero hay veces, muchas veces nosotros es que nos alejamos y decimos que Dios no nos está cuidando. Me está pasando tal circunstancia porque Dios no está conmigo. ¿A qué lo decimos? Pero Él está siempre. Él siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Nosotros somos los que nos alejamos. Entonces ahí vemos que Job habla, no en tiempo pasado cuando me cuidaba, pero Dios está ahí siempre. Entonces ahí nos muestra una realidad, ¿no? Un sentimiento de abandono. Y muchas veces nosotros sentimos ese sentimiento de abandono, que Dios me ha abandonado, porque me pasó tal cosa, porque Dios no estaba conmigo. Entonces sentimos ese Dios de abandono. Y ahí Job siente, ¿no? Cuando dice, ¿no? Que me cuidaba, que un sentimiento de abandono, ¿no? Y es algo que repetimos muchas veces. Continuamente eso está en nuestra vida, ese sentimiento de abandono. Porque siempre decimos que ¿por qué me pasó por qué Dios no estaba con nosotros? Dios nunca te va a dejar en cualquier circunstancia, en lo bueno, en lo malo, está Dios, siempre. Porque Él siempre nos protege y su protección es permanente. Él no nos deja un tiempo de proteger y después te deja abandonado, no. Nosotros somos que muchas veces abandonamos a ¿no? Y después en el 3 decía, no me daba miedo la oscuridad porque Dios me alumbra mi camino, ¿no? Entonces, ahí vemos también, ¿no? En nuestra mente muchas veces nos turbamos, nos eclipsa, porque la oscuridad es estar en ignorancia, poder ignorar la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Nos eclipsamos y no vemos, ¿no? Esa protección, ¿no? Por la circunstancia que podemos estar pasando. Estamos eclipsados y no vemos la salida, ¿no? Dice, no veo esta salida, Dios no está conmigo y muchas veces hasta nos deprimimos, nos pasa, ¿no? Entonces, pero eso nos pasa cuando estamos en el alma. Porque todo lo que sentimos con el alma son pasajeros y eso me eclipsa, ¿no? Porque la oscuridad, ¿no? Es estar en ignorancia, no conocer la palabra, no vemos esa salida, no vemos su protección, pero la luz es la vida del principio. Poder ver esa vida. Estar eclipsado, diría el apóstol Pablo en Efesios 4:18 nos dice que nuestro entendimiento está entenebrecido, oscurecido. Por eso no vemos, ¿no? Y es por la ignorancia que hay en nosotros, dice, ¿no? Es por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Nuestro corazón incluso se endurece al estar eclipsado, turbado en la circunstancia que podemos pasar, ¿no? Entonces, ¿no? Que podemos ver, que podemos entender que su protección es permanente, que Él no nos abandona. Y no pedirle a Dios, ¿no? Que nuestro entendimiento no esté entenebrecido, oscurecido con la ignorancia, sino poder conocer su palabra, ¿no? Poder abrir, y eso está en cada uno de nosotros, ¿no? Que poder ir, entender lo que Él nos quiere decir, ¿no? Y el versículo 4 nos dice, estaba yo joven y fuerte, y Dios me bendecía con su amistad. En aquellos días mis hijos me rodeaban y Dios me daba su apoyo. Dice, ¿no? Dice, estaba joven y fuerte, ¿no? Dios me bendecía con su amistad. Entonces aquí vemos que Job, ¿no? Dice las fuerzas, el vigor de la juventud.
¿no? Lo ve como un estado mental, ¿no? Porque dice estaba. Si la palabra dice, ¿no?, que Él nos hará fuertes, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Y vemos aquí que Job ha dejado, ¿no?, de esperar en Dios. Y él se deja así, ¿no? Pero nosotros eso tenemos que pelearlo, ¿no? Tenemos que pelear contra eso cuando nos sentimos que ya no tenemos fuerza, no tenemos vigor. No nos vamos a quedar sin fuerzas. Si Él dice que nos dará fuerzas, ¿no? Como a la águila. Entonces hay que pelear contra eso. Y decía que Dios me bendecía con su amistad, me bendecía. Si Él siempre nos bendice, Él está siempre. Su amistad nunca nos deja, ¿no? Dios nunca deja su amistad. Él es nuestro amigo por siempre. No deja de ser mi amigo hoy y mañana. Pero mientras los demás sí nos pueden fallar. Los demás sí, pero Dios no. Dios está siempre ahí. Porque te puede fallar una persona, te puede dejar una persona, sí, porque somos humanos. Pero Dios no. Dios no nos deja, Él es siempre nuestro amigo. Porque ahí Job decía, ¿no? Me bendecía con su amistad. Él es nuestro amigo siempre. Siempre está ahí. Y en el 6 dice, no faltaba en mi mesa la leche, ni en mi cabeza el perfume, y en los tribunales del pueblo se reconocía mi autoridad. Aquí vemos, dice, no faltaba en mi mesa la leche, ni en mi cabeza el perfume. Y en los tribunales del pueblo reconocía mi autoridad. Aquí vemos cuando habla de la leche es figura de esa palabra no adulterada, ¿no? Que está lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice la leche espiritual no adulterada. Deseaba, dice, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Entonces, dice aquí, no, la leche adulterada le estaba faltando, ¿no? Su mesa de Job. Pero también dice, reconocía mi perfume, ¿no? Y en mi cabeza estaba el perfume. El buen olor, ¿no? Es el sistema pensante. Ahí nos hablaba la maestra el domingo, ¿no? Que ese olor, no el olor fragante que tiene que activarse en mí, que tenemos que percibirlo, ¿no? Ese olor, ¿no? Y tengo que activarla, ese olor fragante, ¿no? Entonces, eso es un sistema pensante. Ese olor, cuando uno reconoce, ¿no? que este olor grato, para poder recuperar un estado, para poder recuperar, ¿no? mi mente y activar, ¿no? ese olor grato. Entonces, ese cuando se activa, ¿no? Estos son unos sentimientos espirituales, ¿no? Para poder activarla. Entonces, tengo que manifestar, ¿no? Él miraba en su interior, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que mirar, ¿no?
lo que nos hacía, porque ahí Job dice, lo manifestaba en su interior, ¿no? Lo que hacía es sentir un perfume rebosante. Entonces nosotros también, ¿no? Poder activar ese olor grato, ese buen olor en el sistema pensante, ¿no? Poder activarla. Y eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Que lo hemos perdido. Tenemos que recuperarlo porque él veía, dice en los tribunales, cuando habla de tribunales habla de justicia. Y justicia no habla de juzgarla, sino de él sabía cómo traer al equilibrio, a estar a la equidad, ¿no? A conocer que esto es esa justicia, ¿no? Que habla de el Señor. Entonces poder activar esa, que no falte, ¿no? Esa palabra no adulterada para poder ir creciendo, ¿no? Una palabra no adulterada que me lleva, ¿no? A poder recuperar este respeto, esta fama que muchas veces hemos perdido, ¿no? Y esos sentimientos, diría el salmista, diría, ¿no? Unge mi cabeza con aceite. Poder ungir mi sistema pensante, ¿no? Para poder percibir ese olor grato. Y en el 8 dice, al verme llegar los jóvenes me daban paso y los ancianos me recibían de pie. Aún la gente más importante se callaba en mi presencia o hablaba en voz baja. Y el 11 dice, los que me escuchaban no dejaban de felicitarme. Aquí vemos, ¿no? Vemos que Job está hablando una aprobación externa, ¿no? De esa relación que tenía con Dios, ¿no? Porque Dios es el mismo y no cambia, ¿no? Dios. Entonces reconocían que manejaba bien los principios bíblicos, ¿no? Aquí se veía, dice, porque le respetaban, dice, ¿no? Entonces, ver que te reconocen, que manejas bien los principios bíblicos, ¿no? Para poder que nos haga recuperar ese respeto que perdemos, ¿no? Entonces, poder reconocer que hay un reconocimiento en todas las áreas, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Poder reconocer que podemos ver, ¿no? que podemos estar dando la palabra de Dios y no estar haciendo con el alma en un sentimiento de queja, no de abandono de Dios, sino poder reconocer que Dios siempre está, que Dios siempre nos está, su protección es permanente y Él es nuestro amigo por siempre, ¿no? Y en el 12 dice, a los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre les ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Aquí Job dice, ¿no? Y a los pobres, a los enfermos ayudaba. En ese tiempo a lo mejor eran pobres que le faltaba, ¿no? Pero hablando espiritualmente, muchas veces hay pobres de entendimiento,
pobres porque no conocen la palabra, ¿no? Hay una pobreza en mi espíritu, en mi mente, que no entiendo. Y huérfanos porque me siento solo, no me siento protegida, ¿no? Entonces me siento huérfano. Y para eso hay un discernimiento, ¿no? Para poder ayudar. Discernir qué es lo que le está faltando para poder ayudar. Dice, él ayudaba, ¿no? A los pobres y a las viudas. Pero es espiritual, no un pobre huérfano y viuda espiritual, para poder discernir y ayudar. A que no se sienta solo, a que no se sienta huérfano y menos viuda, ¿no? Porque Dios dice, él dice el marido de la iglesia es Dios, ¿no? Entonces no podemos sentirnos huérfanos como iglesia. Y en el 14 nos dice, siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí actuar así era como ponerme la ropa. Dice, siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí el actuar así era como ponerme una ropa, ¿no? Entonces vemos aquí actuar, ¿no? en esta justicia, dice, ¿no? En esta equidad, era como ponerse ropa. El apóstol Pablo, ¿no? En Efesios 4:24, yo lo estoy parafraseando, ustedes búscanlo para corroborar, no me lo estoy inventando. Corroboren, leen, buscan, que ahí está en la palabra. Dice, ¿no? Vestíos del nuevo hombre. Pero para poderme vestir de ese nuevo hombre, tengo que dejar el viejo hombre, ¿no? Porque lo dice también ahí, ¿no? Dice, despojaos del viejo hombre, ¿no? Que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Porque los deseos están en el alma y muchas veces somos engañados porque pensamos que estamos haciendo bien y nos dejamos engañar. Pero Él nos dice que tenemos que despojarnos de eso para podernos vestir, porque dice esta justicia era como ponerse ropa, ¿no? Entonces, poder vestirnos de ese nuevo hombre, ¿no? Que está en santidad de la verdad, creado en la santidad de la verdad. Y poder renovar nuestro espíritu de vuestra mente, ¿no? Lo dice también, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente y vestirnos de ese nuevo hombre. Amén. Y en el 15 dice, fui guía de los ciegos y apoyo de los desvalidos, ¿no? Creo que sí. Y aquí vemos, dice, ¿no? Guía de los ciegos, ¿no? Entonces, poder ser guía es abrirle los ojos, pero del entendimiento, ¿no? Para que vean a qué fueron llamados. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que nuestro ojo del entendimiento tiene que estar abierto para ver a qué Dios nos llamó, ¿no? Ese dice el apóstol Pablo, está en el 1:18 de Efesios, dice, ¿no? Que se abran los ojos del entendimiento para poder ser guía, porque si yo no veo, ¿a dónde lo guío? ¿No? ¿A dónde lo guiamos si yo no veo? Si yo no entiendo, si mi entendimiento no ve a dónde lo voy a llevar al otro. Entonces mi entendimiento tiene que estar abierto para poder ser guía de ese ciego, de esa persona que no ve. No ciego de los ojos, sino ciego de nuestro entendimiento, porque no entendemos, estamos ignorando la palabra y no vemos y no avanzamos,
nos quedamos tal vez en un estado, en una etapa, y siempre estamos ahí, a lo mejor como Job ahí, sintiéndonos, ¿no?, ese sentimiento de abandono, que no sentimos que Dios está con nosotros, o sentimos que está un momento y cuando nos pasa algo decimos que ¿dónde está Dios? No está con nosotros y no lo vemos, ¿no? Entonces así no puedo yo guiar a otra persona. Entonces poder abrir mi mente para poder ser ese guía, ¿no? Y el 21, vamos a saltar al 21. El 21 dice, ante mí todos guardaban silencio y esperaban recibir mis consejos. Mis palabras eran bien recibidas y nadie me contradecía. El 23 también dice, mis discursos eran esperados como se espera la lluvia. Aquí vemos, ¿no? Dice que él daba, ¿no? Esperaba recibir ese consejo, ¿no? Y poder dar el consejo como lo da Dios, ¿no? Y ahí vemos que él siempre respetaba el libre albedrío, ¿no? Entonces nosotros tenemos que necesitamos, ¿no?, recuperar ese libre albedrío, ¿no? Y poder dar ese consejo, ¿no? Pero dar el consejo no como una imposición, porque él no lo impuso, sino no darla, ¿no?, como una imposición, como un mandamiento, ni como una regla, ¿no? Porque muchas veces imponemos un consejo o un mandamiento, esto tiene que ser así, si no es así, como que no sirve, ¿no? Sino Dios no da así, ¿no? O como una regla, ¿no? Tiene que ser así, no, sino que Él no lo estaba dando como una imposición, ni como un mandamiento, ni como una regla, o como una condición, ¿no? Sino sus consejos eran respetados, ¿no? Entonces, ese respeto, ¿no? Es dice, él respetaba, ¿no?, las conciencias de sus creyentes, ¿no? Poder respetar, ¿no? Y después dice que él esperaba como la lluvia, ¿no? Su discurso era. Y vemos la figura de la lluvia es enseñanza, ¿no? Cuando dice en Deuteronomio 32, dice que sus enseñanzas o goteará como la lluvia mi enseñanza, ¿no? Ahí vemos una enseñanza. Entonces, para poder dar esos buenos consejos como Dios, entonces tenemos que enseñar a pensar, ¿no? Para respetar el libre albedrío. Y también lo diría el salmista, aún en la noche, bendeciré a Jehová que me aconseje, aún en la noche me enseña mi conciencia. Que aún en la noche nuestra conciencia, ¿no?, nos enseña. Entonces, cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene su propio derecho, ¿no?, de usar su propia conciencia. Pero dice, ¿no?, que nos enseña, tenemos que enseñar a pensar y respetar, ¿no? Y en el 24 nos dice, si les sonreía, no podían creerlo. Una sonrisa mía les daba ánimo. Si estaban enfermos, me sentaba a consolarlos
y les decía lo que debían hacer. Me veían como un rey al frente de su ejército, ¿no? Entonces aquí no vemos siempre una sonrisa que les daba, dice, les daba ánimo. Aquí vemos que él mostraba, ¿no?, empatía y siempre una palabra de consuelo, dice, ¿no?, que sanaba cualquier herida. Entonces vemos acá que ahora él no necesita todo de él, ¿no? Entonces vemos y no lo recibe de sus amigos Job acá, ¿no? Porque veíamos que cuando él estaba pasando no mal, que ni sus amigos le daban ese consejo, ni su propia esposa, ¿no? Vemos cuando vemos su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Él no lo recibe de sus amigos ni de su ¿no? Porque hasta su propia esposa le dijo que bendiga a su Dios y que se muera, ¿no? Entonces, no, él lo juzgaban, ¿no? Entonces, él arrastraba este sentimiento humano, ¿no? ante la y era la realidad de su desgracia que le estaba pasando un tiempo, ¿no? Todo que le pasó a Job, ¿no? Entonces se oscurece su futuro y lo que él anhelaba se había oscurecido, ¿no? Pero ahí está Dios para podernos dar esa luz, ¿no? Esa claridad, ¿no? Que por eso tiene que nuestra mente, nuestro tiene que ser enseñado y aprender a pensar, ¿no? Y para poder recuperar ese respeto, esa fama, ¿no? Que muchas veces lo perdemos. Y ahora voy a volver al 18, al versículo 18, donde dice, hasta llegué a pensar, viviré una larga vida y tendré una muerte tranquila, estaré fuerte y lleno de vida, como árbol bien regado. Nadie me faltará el respeto, ni jamás perderé mi buena fama, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Nadie me faltará el respeto, ni jamás perderé mi buena fama. Pero para no perder teníamos que activar, ¿no? Ese olor grato que nos hablaba el domingo la maestra. Poder activar, ¿no? Ese espíritu para no perder, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí él estaba perdiendo ese respeto y esa buena fama que tenía, ¿no? Pero esto depende de él. Entonces, perder el respeto y la buena fama depende de cada uno de nosotros. Si la perdemos o podemos recuperar ese respeto, esa fama, cada uno de nosotros, ¿no? Está en nosotros. No tengo que esperar a mi hermano para que ese respeto se active en mí, esa fama se active en mí. Eso está en mí, en cada uno de nosotros, poder recuperarla, ese respeto, esa fama. Porque él lo estaba perdiendo, pero tenía que recuperarlo, ¿no? Recuperar esa fuerza, esa vida que está dice plantado como árbol, dice, ¿no? Como árbol bien regado. Entonces, estar bien plantado como árbol
dice que da su fruto a su tiempo, ¿no? Entonces no perder la vida ni la fama. Debe ser, ¿no?, que estemos plantados donde debemos estar. Plantados. Y no actuar naturalmente, ¿no? Porque el actuar naturalmente me hace perder justamente ese respeto y esa fama. No. Entonces, el respeto y la buena fama tiene que ser el resultado de la manifestación de lo que creo, donde estoy plantado, ¿no? De lo que creemos, ¿qué somos? ¿Dónde estoy plantado? No de las circunstancias que atravesamos, ¿no? ¿Y quiénes somos, no? Perderemos dónde estoy. Dependerá de dónde estoy plantado, ¿no? Entonces el respeto nos da esa buena fama y eso es estar plantado junto a corrientes de agua. Porque lo dice el Salmos 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces poder recuperar esa fama, ¿no? Y saber en dónde estoy plantado para poder dar fruto en el tiempo. Y todo lo que hace prospera. No poder prosperar en todo, pero tengo que activar ese respeto y esa buena fama. Amén. Amén. Esto era la palabra. Eran sus ojitos. Sí, papá, doy gracias por cada uno de mis hermanos. Papá, te pedimos que tú nos activas, papá, nuestra mente, nuestro corazón, con esta palabra, papá, porque tú siempre estás ahí protegiéndonos, tú no te alejas, papá. Lo que nos alejamos muchas veces somos nosotros, pero ayúdanos siempre, papá, a poder caminar en tu camino, que siempre esté alumbrándonos cada camino, papá. Gracias una vez por cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí, los que no han podido venir, tal vez por enfermedad, por circunstancias, papá, que tienen. Bendígalos, guárdalos, cuídalos donde está, papá. Bendecimos a nuestra pastora, papá, que está allá con su familia, papá. Guárdalo, bendígalo a toda su familia. Bendecimos también al otro lado, los que nos escuchan, papá. Cada uno de ellos, papá, sean bendecidos con esta palabra. Gracias, papá, gracias en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.